¿Alguna vez te pasó de hablarle a tus amigos tantas veces del mismo tema, de la misma persona, de que fulanito ya no te respondía los mensajes o de algo que había hecho una persona y vos no podías parar de repetir y contar siempre lo mismo, o de lo cansado que te tiene un trabajo, o cosas que vos no podés dejar de hablar, de contar, y que vos ves a tus amigos y decís, mis amigos están hartos de escuchar esto? Uno siempre se da cuenta que la gente ya tiene las pelotitas un poco hinchadas de escuchar siempre lo mismo, pero es como si uno necesitara todo el tiempo largar y largar y largar eso, ese mismo tema. A lo que voy es, ¿alguna vez estuviste tan obsesionado o obsesionada con un tema que no puedes correr el foco de eso? Es como tener una visión de túnel, como solo puedes pensar en eso todo el tiempo y todo lo que esté alrededor está nublado, está bloqueado, básicamente, en tu vida. ¿A qué me refiero con todo esto? ¿A qué voy con todo esto? A que hoy quiero hablar del hiperfoco. El hiperfoco no en actividades, no llevado a lo que probablemente sea en psicología. No me voy a meter ahí, no tengo conocimientos psicológicos ni nada por el estilo como para meterme en lo que es realmente el hiperfoco en una persona que se hiperconcentra en una cosa, en una actividad, por ejemplo, sino que quiero hablar del hiperfoco de la vida, como el hiperfoco en situaciones o en actividades o en lugares o en personas. Y lo que me llevó a hablar de esto fue justamente mi experiencia. Creo que casi todos los episodios que salgan acá van a ser reflexiones que salgan de mi vida cotidiana, que yo digo, wow, me está pasando esto, necesito conversarlo. Así que bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sensible pero no boluda. Soy Luna Moriones, para los que no me conocen, tengo 23 años y soy un intento de actriz con creatividad distribuida en un montón de proyectos distintos, básicamente. Básicamente a lo que voy a llamar hiperfoco hoy es cuando una actividad se vuelve tan importante para nosotros, una actividad, una persona, lo que sea, hay algo que se vuelve tan importante para nosotros que empezamos a dejar de prestarle atención a las cosas del alrededor. No sé, por ejemplo, te importa una persona o hay una situación con una persona que te preocupa y analizás cada mensaje y estás pendiente de si te responde. Hablo de cualquier tipo de situación con una persona que te pueda preocupar, pero por ejemplo también como vas a la facultad y hay una materia que te preocupa y estás todo el tiempo pensando en esa materia y todo tu foco está completamente dedicado a esa materia. O al trabajo. Puede ser que un trabajo no te guste o que algo en el trabajo te esté pasando que te preocupe, o a veces no, simplemente son cosas que a uno le preocupan, pero a veces como un hiperfoco quizás más sano, que igual puede correrse a un umbral más raro, pero bueno, no voy a entrar como en el hiperfoco positivo, sino cuando el hiperfoco te empieza a complicar la existencia, porque empezás a perder justamente el foco en todo lo demás, en todo lo que está a tu alrededor. ¿Cómo surgió esta reflexión en mí el día de hoy? Surgió desde el darme cuenta que yo suelo hacer hiperfoco en absolutamente todo. O sea, todo lo que me importa, todo lo que me interesa, o no sé, como cosas nuevas en mi vida, bueno, un hiperfoco en eso. Por ejemplo, este año me di cuenta que estaba repitiendo un hiperfoco que ya me había pasado hace 2 años en una materia. Yo arranqué actuación y metí un terrible hiperfoco en actuación. Cualquier cosa que pasara en esa materia era como si me nublara todo lo demás. O sea, no me importaba nada más. No digo que no le prestaba atención a absolutamente más nadie, sino que empezás a darle menos importancia a lo que capaz realmente importa. Entonces, me daban una devolución, yo recontra pasada de rosca con la devolución que me habían dado, qué quisieron decir en esto, por qué hicieron tal cosa, por qué dijeron tal cosa, por qué al otro le dicen tal cosa y a mí no. Y así constantemente con esta materia. Entonces esto me llevó a pensar como, che, ¿qué está pasando? Que una materia de actuación, que es la materia de actuación, me está complicando tanto la existencia. ¿Por qué? Porque en mi caso yo le estaba metiendo tanto foco al pensar la actuación desde ese lugar y desde esa obsesión que empecé a correrle el foco a lo que es actuar en mi vida en general y es como que empiezo a
cuestionarme cómo hago las cosas yo como actriz. Pero todo basado en mi clase de actuación de la facultad. O sea, entienden que es un recorte de mi vida tan chiquito, de todo lo que me pasa y de todo lo que puedo hacer. Yo estaba poniendo el foco completamente en una clase de una materia, de una carrera, de una universidad que ocupa un porcentaje de mi vida. O sea, cuando tenemos un hiperfoco en algo, es increíble cómo no nos damos cuenta que eso es tan chiquito en nuestra vida, probablemente, y que sentimos que esa actividad o esa persona o lo que sea está en todos lados y que ocupa un montón de tiempo en nuestras vidas. Y no, es mentira, en realidad lo que ocupa todo el tiempo de nuestras vidas es nuestra mente pensando constantemente en eso. Entonces, se me ocurren otros ejemplos que no me han pasado a mí, o al menos no este último tiempo, pero que digo, pueden suceder. Cada uno creo que si resuena con esto del hiperfoco puede reconocer en su vida qué es lo que más le preocupa hoy en día o qué es o dónde es el lugar donde está poniendo más foco y ver si es sano o es un hiperfoco y tiene que correr un poco y aflojar un poco la cosa de ese lugar. Se me ocurre cuando empezás a, no sé, creas contenido y te obsesionás con los likes o con los seguidores. Y hay gente que ni siquiera crea contenido y está obsesionada con los likes y los seguidores. Eso pasa un montón porque las redes sociales nos están consumiendo la existencia. Entonces, medio que empezamos a basar todo en eso. El compararse constantemente, que es un poco lo que hablaba en el episodio anterior, como el hiperfoco en la comparación, el hiperfoco en otra persona, que es terrible y uno no se da cuenta y lo empieza a hacer cada vez más, cada vez más, cada vez más y de repente te das cuenta que casi todo el tiempo de tu vida está ocupado por tu mente pensando en otra persona. Bueno, si te identificaste con algo de todo esto, te quiero contar cuál es el gran problema del hiperfoco que creo que nos complica tanto la existencia. Y es que solemos tener hiperfoco para mí cuando algo nos genera ansiedad, sobre todo, ¿no? Como repitiendo que voy a hablar del hiperfoco negativo y no del estar súper enfocado en algo productivo, que repito, hay que tener cuidado en eso, pero lo que voy es, a mí esta clase me generaba un poco de ansiedad, me empezó a generar un poco de ansiedad como otras cosas en las que he hecho hiperfoco que me generaban ansiedad, o tenía un miedo con algo, o me preocupaba algo. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Dice tipo, che, esto me preocupa. Y como me preocupa, esto es importante. O esto es importante porque me preocupa, como algo de decir, voy a estar alerta en esto que me preocupa todo el tiempo. Y como esto es importante, barra peligroso, vamos a prestarle atención a esto 24/7. Y no está nada bueno. Entonces, ahora el tema es empezar a pensar dónde tenés el hiperfoco, en qué estás pensando un montón y si realmente vale la pena y si quizás no podés darte cuenta que es solo un porcentaje de tu vida y empezar a correrlo desde ese lugar. Porque también lo que aparece con el hiperfoco es algo que se llama el sesgo de confirmación. Que esto sí lo saqué yo del internet, de la investigación, así que no confíen 100%, pero para mí tiene todo el sentido del mundo lo que voy a decir, así que lo podemos chequear. Si alguien no está de acuerdo, también me lo puede hacer saber. Es algo que yo tomo, que a mí me parece que es así, o que tiene todo el sentido del mundo y que me resulta interesante para poder hablar del hiperfoco. Hay algo del hiperfoco que es esto que repito, es el sesgo de confirmación, que hace que cuando vos estás teniendo un hiperfoco en una situación o en una cosa o en una clase o en una persona, solo ves lo que confirma tu miedo. Justamente como esto te preocupa, entonces empezás a ver todo el tiempo señales y vos asumís que todo es una señal de eso que te puede confirmar tu miedo. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que quizás en algún momento de su vida alguien no le respondió por 2 horas y empezó a decir, listo, no me quiere más? O peor, en el peor de los casos, cuando te preocupa que a alguien le pase algo, decir, no me respondió por 2 horas, a esta persona le pasó algo. O, por ejemplo, a mí me dieron una devolución distinta a la que se me hubiera ocurrido que me podían dar en clase, que pienso, listo, me van a desaprobar, voy a recursar. Recién arranca el año, flaca, tenés todo un proceso por hacer y en vez de estar pensando en eso, ponete a actuar, no jodas. Pero le estás dando mucha importancia a la situación. El tema es darse cuenta lo mucho que uno
está parado sobre eso todo el tiempo. Entonces medio que entramos en un loop, en una trampa en la que algo nos preocupa, le ponemos mucha atención a eso que nos preocupa, empezamos a volvernos hipersensibles con esa situación, porque le estamos prestando todo el tiempo atención y estamos creyendo que todo tiene que ver con eso. Y ahí es donde encima creemos capaz que se confirman nuestros miedos y la obsesión con esa situación se vuelve cada vez más grande. Entonces entramos en un loop porque cuanto más es la obsesión, más ansiedad nos da, más nos preocupa, más foco le damos y así. ¿Cómo te podés dar cuenta que hay un hiperfoco en tu vida, que estás completamente obsesionado con una situación, con un tema o con una persona? Cuando, como dije antes, tus amigos ya no aguantan más el hecho de que sigas hablando de lo mismo o de la misma persona todo el tiempo y te das cuenta. Cuando vos te encontrás hablando todo el tiempo de lo mismo y te empezás a dar cuenta que decís, tipo, no puede ser que cada lugar al que voy estoy hablando de lo mismo. Porque por más que sean lugares distintos y la gente quizás no sepa sobre eso, vos no tenés por qué estar contando lo mismo en todos los lugares a los que vas, porque eso es una señal para vos. A la gente por ahí no le va a afectar tanto, pero el hecho de que vos estés hablando de lo mismo en todos los lugares a los que vas es un poco preocupante porque habla de un hiperfoco. No hablo de cuando contás algo bueno que te pasó y lo contás en todos lados porque estás feliz. Para nada estoy hablando de eso, sino de te preocupa algo y en cada lugar al que vas estás hablando de esa preocupación. Eso es un hiperfoco terrible y habla de una ansiedad y una preocupación extrema por algo que necesita que corras el foco de ahí. Siempre voy a recordar que yo no tengo ni idea de psicología, no estoy hablando desde ese lugar, hablo de mis reflexiones. Repito que todo esto es mi reflexión y que es un consejo que yo doy, que lo podés escuchar, podés no estar de acuerdo y podés no tomarlo, no hacer nada con eso. Y quizás solamente te lleva a hacer una reflexión y a estar más atento en tu vida o nada, eso, escuchar un rato a una persona hablar algo que opina. Yo creo que lo más preocupante de esto, más allá de nuestra salud mental y el hecho de que estemos todo el tiempo hablando de lo mismo, todo el tiempo pensando en lo mismo, que no está nada bueno, es que podemos perder oportunidades. O sea, mientras miramos todo el tiempo la misma puerta, ¿cuántas otras puertas no estamos viendo? Aparte, digo, tenés una puerta cerrada, vos obsesionado o obsesionada con que esa puerta se abra porque vos querés esa oportunidad. Y al lado tenés todas las demás puertas abiertas para vos, con pase directo a un montón de oportunidades, y vos estás sin ver todas esas puertas abiertas que tenés alrededor por estar viendo una misma oportunidad que a vos se te antojó y que no vas a parar hasta no conseguir eso. Otro problema que creo que aparece, que bueno, un poco ya lo dije, es agotas a tu entorno cuando estás todo el tiempo en la misma, cuando estás todo el tiempo repitiendo el mismo problema. Y también aparece el problema de la perspectiva, o sea, todo se basa en tu idea de, también cuando uno se empieza a preocupar tanto por algo, empieza con toda una idea de una situación y se hace la cabeza y empezás a perder un montón de perspectiva de lo que quizás realmente está pasando solo por poner hiperfoco en la situación. Creo que un ejemplo claro es como agarrar una linterna y enfocar algo al oscuro, ¿no? Como estás a oscuras, agarras una linterna, enfocás, no sé, un vaso. Y alrededor de ese vaso tenés un plato con una milanesa con papas fritas. Al lado de eso tenés un vaso con coca y demás. Y vos no te enteraste porque estás enfocando un vaso vacío con tu linterna. Y todo alrededor está oscuro. Por no mover la linterna por tu alrededor y ver qué más te está ofreciendo la vida. Yo creo que algo que puede servir para el hiperfoco es cuando te preguntas, por ejemplo, ¿qué importancia va a tener eso en 5 años? Si te preguntas qué importancia va a tener eso en lo que estás hiper enfocado o enfocada en 5 años, ¿realmente va a tener importancia? Porque capaz tiene un poco de importancia, pero va a tener importancia porque en la mayoría de las cosas que nos hiperenfocan, no sé cómo decirlo, en 5 años sabemos muy bien que nos va a dar exactamente lo mismo, que vamos a estar en otro lugar, que ya no, o sea, no nos va a importar. Creo que otra cosa que puede servir también es como imaginarse la vida de uno desde arriba como un dron y decir tipo, como si fuera un sim, por ejemplo. Estás jugando a los sims y te imaginas a una persona, ves a
a un muñequito, ay, no sé cómo decirlo, a un sim, sí, eso, que está todo el tiempo mirando la hornalla porque le preocupa que se prenda, no sé, está todo el tiempo mirando la heladera porque quiere tener una gaseosa que no tiene. Y está todo el tiempo ahí. Sigo con los ejemplos pedorros. Pero, ¿vos te imaginás viendo tu vida desde arriba y ver que una persona está todo el tiempo pensando exactamente lo mismo, todo el tiempo hablando de lo mismo? Es terrible y da un poco de pena. Entonces, cacheteémonos y nos corremos de ahí. Y empezamos a poner el foco en otras cosas. Empezamos a buscar otras opciones. No sé, ¿estás hiper enfocado o enfocada en tu trabajo? Bueno, te vas de tu trabajo y te enfocás en hacer actividad física, en ver a tus amigos o a tus amigas, en comer algo rico, en, no sé, ver tutoriales de otra cosa. Hay miles de cosas por las que uno puede distraer el hiperfoco. Creo que también tiene que ver con algo de lo que hablaba el episodio pasado, que es encontrarse uno mismo. Cuando vos te empezás a encontrar uno mismo y sabés qué cosas te empiezan a gustar, hace que el hiperfoco se corra más fácil. Porque vos podés decir, bueno, esto también me gusta, esto lo disfruto un montón, entonces vamos a correr esto, vamos a disfrutar esto que no estoy pudiendo disfrutar por estar pensando todo el tiempo en cómo me va a ir en una materia que no me define para nada. Ni hablar de que tu valor no puede depender de una sola cosa, para nada. Y que uno en la vida tiene que tratar de tener múltiples lugares de satisfacción, múltiples fuentes de satisfacción y logros. Que no todo puede depender de un espacio. Porque justamente te terminás rebajando a vos mismo. ¿Cómo va a depender toda tu felicidad de un logro académico o laboral? Como, ¿valés solo eso? ¿Valés ese logro académico? ¿Y cuando lo conseguís, qué? Una vez que lo conseguiste, ¿qué pasa? ¿Ya está? ¿Te tenés que hiperenfocar en otra cosa? ¿O en el momento en el que justamente lo conseguís y el hiperfoco se va porque lo conseguiste, ya está? Te das cuenta que a tu alrededor había un montón de cosas que te las estuviste perdiendo y que encima medio que te sentís un poco ajeno a lo que está a tu alrededor, porque decís como, che, me lo re perdí. ¿Y ahora? Ahora, después de más o menos retar a cualquier persona que esté escuchando esto, que fue lo que hice recién, quiero decir que es bastante normal obsesionarse en cosas. Ni hablar de que si unimos el episodio pasado con este y volvemos a lo de la crisis de los 20 y al encontrarse uno mismo y demás, es recontra común obsesionarse o hiperenfocarse con cosas o lugares o espacios cuando te estás conociendo. Pero me parece súper importante ser conscientes de que esto suele pasar como para decir, che, esto no está bueno. Y cuanto antes te haces consciente de que podés hiperenfocarte en cosas constantemente, antes lo empezás a desarmar y ahí es cuando empezás a buscar más opciones, más lugares, más cosas. A mí me pasó de decir, bueno, no puedo tener todo el tiempo el foco en esta materia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar otro lugar de actuación, voy a hacer alguna otra cosa, voy a actuar por mi cuenta, voy a escribir una obra, voy a empezar un podcast, voy a crear contenido. El arte lo puedo diversificar en un montón de cosas, la comunicación está en muchos espacios. Entonces, por ejemplo, en mi caso fue así, como, bueno, voy a escribir mi propia obra, estoy haciendo un unipersonal, que en cuanto lo tenga, eso será un proyecto a llevar a cabo y quiero actuar. Y yo sé que por fuera soy buena actriz, dentro de todo, ¿no? Pero está bueno saber que la vida está entre el equilibrio y la perspectiva. O sea, que podés obsesionarte con cosas, es normal, es parte de la vida y que podés ser consciente de que sos propenso o propensa a un hiperfoco, entonces decir, bueno, me corro acá, cambio la perspectiva y genero un equilibrio entre eso que está pasando. Y después voy a encontrar otra cosa nueva y me voy a volver a obsesionar, me voy a volver a hiperenfocar y después voy a decir, che, tengo que correr la perspectiva y así constantemente. Pero bueno, en eso está la diversión de la vida también, como en ir aprendiendo a encontrar el equilibrio. Y obviamente que el equilibrio no es tan fácil y que uno encuentra el equilibrio en la práctica y que no es que va a pasar de entrada. Ni siquiera a mí me pasa, ¿eh? Solo estoy haciendo una reflexión de lo que creo que debería pasar. Yo soy la persona más propensa a hiperenfocarse en cosas y a obsesionarse y a darse cuenta del el hiperfoco que está metiendo en algo cuando ya está colapsada de estrés. O sea,
no soy el ejemplo principal para esta situación. Yo solo opino desde mis golpes. Así que bueno, espero que esto te haya servido de algo, que te haya interesado el tema, que si a vos no te resuena, quizás te resuene en que conoces a alguien a quien le pasa, o quizás no opinás para nada lo mismo y me lo podés contar, me lo podés hacer saber, me podés bardear si querés, pero con respeto. Y también me pueden contar si están medio obse con algo en este momento, si se registran hablando del mismo tema todo el tiempo en todos lados. Y para mí es importante cerrar con una pregunta, que es, si tuvieras que repartir tu energía mental como si fuera un presupuesto, ¿cuánto le estás dando a una sola cosa y cuánto te está quedando para lo demás? Y voy a terminar con ejemplos de películas que para mí son como drásticamente un ejemplo, ¿no? Como es un ejemplo extremo lo que voy a dar de el hiperfoco o la obsesión. La más drástica y extrema creo que es You, que es una serie. Después Black Swan o El Cisne Negro, que también muestra cómo la protagonista se obsesiona con una sola cosa y no puede correr el foco desde ese lugar. Y después tenemos otras como Whiplash, por ejemplo, otro protagonista completamente obsesionado con una sola cosa. Y así debe haber un montón más, pero para que si quieren ver películas o series o ya las vieron y entienden de lo que quise hablar hoy, claramente, repito, son ejemplos extremos, pero eso es a donde uno puede llegar si no frena a tiempo. Así que espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Y como digo siempre, si te gustó, lo podés compartir, me podés ayudar, me podés seguir. Y si no te gustó, podés recomendárselo a alguien que te caiga mal. Nos vemos la próxima.